Quiero decir que comparto en su totalidad la intervención de Ricardo Forster, porque creo que recupera de estos 4 años lo mejor, lo que más ha destacado a este espacio. Y es precisamente su perdurabilidad a partir de su originalidad. Yo no sé cuál es la persona que le ha dicho a Ricardo que Carta Abierta es uno de los hitos de este periodo histórico. Pero yo sí puedo decir quién me lo dijo a mí el fin de semana. Y es esta compañera a la que se hacía referencia recién, Gabriela Montaño, la presidenta del Senado de Bolivia. Lo dijo con otras palabras, es cierto, pero planteó que en Bolivia no había una experiencia como esta. Que hubo sí intentos muy reducidos, pero que no cristalizaron. Y quienes conocen relativamente o en profundidad la experiencia continental de los pueblos del continente, tal vez puedan afirmar, al mismo tiempo que Gabriela Montaño, que no hay una experiencia como Carta Abierta, mensurable, quiero decir, comparable en experiencias contemporáneas de las sociedades latinoamericanas. Yo creo que esta perdurabilidad tiene que ver con que, con todas las dificultades que entraña la tarea, la constitución de un intelectual colectivo es realmente una de las tareas que ha emergido como absolutamente novedosas al tiempo que prioritarias en una situación que cambiaba rápidamente en nuestro país. Digo, lo que viene ocurriendo desde el 2013 en adelante ameritó que en algún momento, una experiencia como esta planteara para sí la necesidad de constituir un intelectual colectivo. Repito, no sin problemas, con dificultades, porque efectivamente ninguno de nosotros tenía una receta acerca de cómo hacer estas cosas. Y sin embargo hemos avanzado. Estamos en boca del enemigo, recurrentemente nos nombra, nos renombra. Estamos en boca de los amigos, somos una referencia. Y yo digo con muchos otros compañeros y compañeras que Carta Abierta es su asamblea, son sus cartas, son las intervenciones individuales o colectivas, fragmentadas en algunos casos, de todo este espacio, de todos nosotros. Digo, este es un hecho ineludible en la historia político-cultural de este país en términos contemporáneos. No se podría eludir esta experiencia. Entonces, no veo el sentido de que cuestionemos el estilo de esta carta o de otras cartas, sin entender de que el estilo de esta experiencia está precisamente en su perdurabilidad, en su vitalidad, precisamente en momentos en que otras estructuras de agrupamiento se fragmentan, eclosionan, implosionan. Y una de esas estructuras de organización y de representación, no casualmente, ha sido la del movimiento obrero. No casualmente. No es la primera vez que ocurre en este país, por cierto. A lo largo de los últimos 50 o 60 años, la perspectiva de organización de los trabajadores siempre circuló básicamente por dos vías contrapuestas, de hecho, absolutamente antagónicas, y ellas tuvieron nombre y apellido, siempre lo tuvieron. Desde la resistencia peronista en adelante, esas dos vías reconocieron nombres propios. Incluso estos nombres se asociaron a otros. Hoy, por ejemplo, se cumplen 36 años del asesinato del obispo Angelelli. Hoy. Y el juicio va a empezar en La Rioja pasado mañana, el lunes. ¿Justo qué día? Justo el día que comienza el juicio
contra los asesinos de Mariano Ferreira. Quiero anotar esta casualidad de la historia. La quiero anotar porque las dos vías sobre las cuales ha circulado la historia reciente contemporánea de los trabajadores en este país admite como propios a nombres que no han militado en su fila y que la otra vía ha repelido cuando no los ha suprimido. Cuando decimos Felipe Vallese no podemos decir Jorge Triana en este país. Cuando decimos Amado Olmos no podemos decir Cavalieri. Cuando decimos Germán Abdala no podemos decir etcétera, etcétera, etcétera. Digo, estas vías, compañeras y compañeros, forman parte de una disputa política e ideológica al interior de la clase que vive de su trabajo. Y no podemos no reconocer esto. Ocurre que, después de la ofensiva neoliberal en este país, la estructura tradicional de clase de los trabajadores, no sus organizaciones, la estructura como clase, fue fragmentada, saltó en pedazos. En ello consistió la ofensiva neoliberal, que se materializaba en un momento en suprimir físicamente a las conducciones políticas de los trabajadores. En su mayoría eran jóvenes, sin duda que eran jóvenes. Pero digo que esa fragmentación no pasó desapercibida. Los tiempos de los piquetes en este país, y quiero recordar exactamente dónde y cómo empezaron los piquetes, fueron con los obreros del petróleo. Fueron los obreros del petróleo los que lanzaron el piquete. Lo lanzaron en Salta y lo lanzaban en la Patagonia, no se llamaban piquetes, se llamaban fogoneros, ¿recuerdan? Bueno, alrededor de esos fogones había personajes que nunca se hubieran acercado, ni se acercaron a esos fogones. Entonces, la fragmentación hizo que durante mucho tiempo la estructura de la representación de los trabajadores quedara precisamente en manos de aquellos que efectivamente no representaban a quienes peleaban. Por eso en los 90, al inicio de los 90, se planteó la constitución de la Central de los Trabajadores de la Argentina. No fue una casualidad histórica. Recogía como propuesta perspectiva y construcción histórica lo que había ocurrido en La Falda y en Huerta Grande, en el 1 de mayo, en la CGT de los argentinos, en la resistencia peronista, y aún antes. Esta experiencia, la de la Central de los Trabajadores de la Argentina, surge en ese momento en el cual las estructuras tradicionales no podían responder al momento de la lucha. Ahora, transcurrido todo este tiempo, esa estructura, la de la CTA, también se ha fragmentado. Y lo ha hecho precisamente a instancia de que un sector pensaba que la realidad no había cambiado, que todo daba lo mismo, que era lo mismo la época de Menem, la época de la Rúa, que la época de Néstor o de Cristina. Y un sector mayoritario planteó exactamente lo contrario. Ahora no basta. El modelo sindical de los últimos 60, 70 años en este país ha entrado en crisis, definitivamente en crisis. Y es cierto que si solo mencionamos a los 4.400.000 trabajadores que se han incorporado al circuito de la producción o del empleo en los últimos 9 años, estamos diciendo apenas un dato estadístico. Pero ocurre que dentro de esos 4.400.000 tipos, que es el 11% de la población real de este país, y casi el 30% de la población económicamente activa, digo, esos 4.400.000 tipos en su mayoría son jóvenes, que si presentan una lista de oposición en bancario los boletean, que si van a plantear que tienen que terminar con los servicios de tercerización y de contratos en ferroviario, lo boletean como a Mariano Ferreira. Entonces no es una casualidad señalar cómo esta estructura joven del nuevo trabajador en la Argentina efectivamente revela el estado de crisis de los modos de representación y de organización que los trabajadores nos hemos dado hasta aquí. Este acto no puede ser pasado por alto. Es verdad, y yo asumo en su totalidad
lo que dijo Ricardo en su intervención. Sería una visión absolutamente maniquea pretender de que los buenos están en tal o cual CTA y los malos están en tal o cual CGT. La historia de los trabajadores no ha sido escrita de esta manera. A lo largo de los años no ha sido escrito de esta manera. Yo ayer tuve la suerte, se lo conté a algunos compañeros, de participar de una reunión de la Mesa Nacional Ampliada, de la CTA que yo compongo. Vinieron compañeros de todas partes del país. Y hubo una posición unánime, eran más de 45 dirigentes sindicales con una larga tradición de lucha. Todos ellos dijeron casi al unísono que tampoco esta CTA en la que estamos da respuesta a esta nueva realidad del movimiento obrero. Claro que no. Por eso es imprescindible plantear una nueva ley que le facilite a las nuevas camadas de trabajadores la intervención directa, el derecho a constituirse como listas opositoras, a impedir las formas del fraude, a controlar las cajas negras de los sindicatos, a meterse en el tema de las obras sociales. Y digo, esto es imprescindible porque a diferencia de la experiencia de otros pueblos o trabajadores del continente, en nuestro país no sabemos lo que va a ocurrir en el 2015. Nosotros sabemos que el 7 de octubre próximo Hugo Chávez Frías va a ser reelecto. Nosotros sabemos que en el año 2014 Evo Morales Ayma va a ser reelecto. Que en estos dos países que son cruciales hoy en América Latina van a tener continuidad estos liderazgos nacionales, populares, democráticos y anticoloniales. No sabemos, entre tanto, qué es lo que va a ocurrir en nuestro país. Y el papel de los trabajadores en relación con eso y en relación a profundizar los mecanismos emancipatorios, de profundizar la democracia, es crucial. Sin un instrumento que garantice la plena participación de los trabajadores en su conjunto, la democracia en este país peligra. Por lo tanto, esta no es una discusión azarosa, ni ociosa siquiera. Y es verdad que ese párrafo, escrito para que el documento llegara, puede no contener todas las posiciones que nos gustaría tener. Será hora de reelaborarlo, pero a condición de que contemplemos todos y cada uno de los aspectos que están en debate. Gracias.